Entonces vamos a ver ahí en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 9. Yo voy a leer acá de la versión Reina Valera y luego entonces entramos en materia acá. Dice Hechos 9:1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres y mujeres de este camino, le trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, digan todos repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Lo primero acá de esta historia, hermanos, es que Pablo era muy religioso y celoso de su religión, ¿verdad? Era una persona que había, crecido con una tradición religiosa, ¿verdad? Muy disciplinada. Pablo era tan religioso que perseguía a los cristianos, ¿verdad? Según él, según su celo por Dios, por la ley mosaica, él perseguía a los cristianos. Algunos, de hecho, como Esteban, por ejemplo, murieron apedreados por causa suya, por causa de Pablo, por causa de su persecución. A otros, de hecho, los encarcelaba, ¿verdad? Y a muchos los enjuiciaba, fíjense, a muchos los enjuiciaba. Y aún, fíjense que aún los pastores y líderes cristianos le tenían miedo. Le tenían un miedo terrible. De hecho, Pablo ¿verdad? Tenía de qué gloriarse en realidad. Pablo tenía, si alguien tenía una razón por la cual gloriarse, era Pablo. No era religioso nominal, fíjense. Pablo no era un religioso nominal que iba a la iglesia y hacía unos cuantos rezos o unas cuantas oraciones. Pablo era una persona muy practicante. Era en realidad un practicante judío. Practicaba su religión. No solamente ¿verdad? No solamente creía, no solamente iba a la sinagoga, no solamente iba al templo, no solamente seguía la tradición de sus padres, sino que en realidad lo creía y lo practicaba. Más adelante en Filipenses 3, 4 al 6, Pablo, escribiéndole a los filipenses y por ende a nosotros, él dice ahí en Filipenses 3, 4 a 6, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, o sea, ese soy yo. Si alguien se puede confiar en la carne, soy yo, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora, noten por favor, Pablo está dando acá su currículum vitae, ¿verdad? Su resumen, ¿verdad? Él estaba diciendo acá que era una persona religiosa muy cabal y muy correcta. No era meramente, ¿verdad?, un judío por nombre. Era una persona que practicaba su religión. De hecho, tanto practicaba que fue fariseo. Ahora, para llegar a fariseo, óigame, eso costaba enorme trabajo, porque tenían que estudiar. Normalmente, un fariseo tenía que estudiar lo que hoy es equivalente mínimamente a lo que le llaman a un PhD, a un doctorado en divinidades.
O sea, eran personas muy educadas, muy estudiosas. Pablo tuvo que haber estudiado arduamente la ley a fin de poder ser aceptado en este círculo élite, ¿verdad? En este círculo preferencial de gente religiosa, ¿sí? Luego vemos acá en esta historia también que su orgullo, fíjense, su orgullo religioso era tan evidente que el Señor lo tuvo que tirar al suelo. Lo tiró al suelo. Al tirarlo al suelo, obviamente, ¿verdad? Pablo, acá la historia está de alguna manera diciendo que hay personas tan orgullosas por su religión. O no solamente religiosas por su religión, religiosas por no tener religión. Orgullosas, digamos, por una religión falsa, por una lista, digamos, de ideas, por una filosofía falsa. Orgullosas. Si algo hemos aprendido acá, por lo menos nosotros como padres, y tal vez ustedes si han tenido acá hijos que han ido aquí a la escuela y han ido a la universidad, es que la escuela, tanto la universidad como la escuela como la universidad, una de las cosas que tratan de hacer es hacer ateos a todos los niños. O sea, tienen una intencionalidad clara y franca y una meta en atear a nuestros hijos, por así decirlo. Y por esa razón, digamos, cuando llegan a ser adultos, ahora empiezan ellos a cuestionar. La Biblia llega a ser como un libro más de filosofía para ellos, ¿no? Y entonces empiezan a cuestionar. Dice, sí, papá, yo entiendo, ¿verdad? Entiendo que vas a orar, pero mira, yo sé otras cosas que tú. O sea, lo que están diciendo es, yo soy más inteligente que tú. Yo soy el que tengo el cartón en la pared, tú no. Yo soy el que fui a la escuela, tú no. Yo fui el que me esmeré arduamente en abrir los libros y leer y estudiar y pasar exámenes y pasar una licencia. Yo soy, pero tú ¿qué? ¿Quién eres tú? No le están diciendo, pero entre líneas están diciendo, ¿tú qué? O sea, ¿tú qué haces? Agarras un martillo y clavas clavos, eso es lo que haces. O rompes pipas y eso es lo que, ¿verdad? O limpias oficinas, eso es lo que haces. Mamá, tú limpias casas. ¿Cómo te vas a comparar una limpiadora de casas con una licenciada? ¿Sí? ¿Verdad? Hoy día eso es lo que está sucediendo. Y Pablo, fíjense, cuando vemos a nuestros hijos, cuando vemos, tal vez no solo a nuestros hijos, sobrinos, familiares, que están ahí en así exactamente, esa descripción, Pablo era así. Pablo se creía muy religioso, muy cabal, muy correcto, y era sumamente orgulloso precisamente por su religión. Pero Dios tuvo que tirarlo al suelo. Dios tuvo que tirarlo al suelo. Acá se asume de hecho que él iba en caballo, no solamente iba caminando. Se asume, aunque no lo dice allí. De hecho, no solamente él cayó al suelo, también los demás, porque los otros también se levantaron. Pero el énfasis acá está en Pablo. Pablo, Dios lo tiene que tirar al suelo. Y hay ocasiones, miren, cuando aquellos que no creen, que son muy orgullosos, sea por su religión o la falta de ella, que al caso es lo mismo. Dios a veces tiene que permitir duras cosas que sucedan en sus vidas. Un cáncer para botarlos. Un divorcio para botarlos. Una novia que los abandona para botarlos. Un esposo que lo engaña para botarla. Un trabajo perdido para botarla. Dios permite un sinfín de cosas caer al suelo. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que te levantes, como Pablo, ¿sí? Pablo tuvo que levantarse del suelo, ¿verdad? El Señor le pregunta, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, ¿qué causa tienes tú? ¿Cuál es la razón por la cual tú me persigues? ¿De dónde sacas tú tu autoridad para perseguirme? Pablo no entendía, por cierto, porque según él estaba persiguiendo a una secta llamada cristianos, a los del camino, dice, ¿verdad? Es la primera ocasión cuando se menciona esta frase, a los del camino, ¿verdad? Refiriéndose a Jesucristo. Entonces, el Señor le pregunta, ¿qué es lo que te motiva a perseguirme? Y solo hasta que se encontró en el suelo, fíjense, solo hasta que se encontró en el suelo, porque antes Pablo, estoy seguro que el Señor ya le había hablado, si él había leído la ley. Pablo había leído la ley, Dios ya le había hablado. Pero Pablo no quería entender, tuvo Dios que botarlo al suelo. Y solamente hasta que, cayó al suelo, fíjense, solamente hasta que cayó al suelo, él preguntó en el versículo 5, ¿quién eres, Señor?
Ahora, esa pregunta es sumamente importante, porque acá Pablo no solamente estaba refiriéndose, no le estaba preguntando meramente su nombre, le estaba preguntando su identidad. El lenguaje, de hecho, el cual el original habla aquí, la idea es que Pablo está queriendo decir: ¿y quién eres tú? Identifícate. No solamente quién eres tú, de quién viene la voz, sino identifícate, quién eres tú. Pablo realmente no conocía al Señor, conocía la religión, conocía la ley, conocía el fariseísmo, pero no conocía realmente al Señor, y por eso le pregunta: ¿quién eres, Señor? Ahora, solamente fíjense, por el hecho de que Pablo pregunta, aquí hay un indicio de esperanza. Porque solamente cuando las personas preguntan ¿quién eres, Señor?, es que el Señor empieza a obrar. Mientras tú quieras tener tu propia opinión, mientras tú quieras ser, digamos, necio, obstinado, obstinada con tu propia religión, Dios no puede entrar a tu corazón, Dios no puede abrir tu mente. Solamente hasta que tú preguntas ¿quién eres, Señor?, es que el Señor entra. Es que el Señor empieza realmente a obrar en tu corazón. A lo cual el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Noten por favor, Pablo de nuevo creía que estaba persiguiendo a esta secta, de los del camino, ¿verdad? A esta otra, ni siquiera religión, era una secta, era un grupo de gente rebelde que se había rebelado en contra de la ley y del judaísmo. Y entonces el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando tú persigues a alguien, cuando tú hablas mal de un cristiano, mira, en realidad no hablas mal de él. De quien hablas mal es del Señor Jesús, porque quien pagó por sus pecados fue el Señor Jesús. Por eso en Lucas 10, cuando el Señor los envía a los apóstoles de dos en dos, y les dice: los envío como ovejas entre lobos. Y luego les dice más adelante, les dice: porque al que los persigue a ustedes, me persigue a mí; al que me persigue a mí, persigue al Padre, ¿verdad? O sea, al que no me cree a mí, el que no le cree a ustedes, no me cree a mí. Y al que no me cree a mí, no le cree al Padre que me envió. Cuando tú resistes, cuando tú optas por no obedecer al Señor, por no escuchar la voz de Dios, tú optas por perseguirlo a Él. Y al fin y al cabo, nosotros, hermanos, nosotros realmente no somos la gran cosa. Si nosotros estamos acá, realmente es por el Señor. Si estamos acá hoy sentados, es precisamente por la misericordia que Él ha tenido con nosotros. No porque seamos buenos, o porque seamos fuertes, o porque tu apellido es privilegiado, o porque tú puedes rastrear tu familia allá, una familia de España o de Italia, donde sea. Esas cosas no cuentan en nada, mi hermano, mi amigo. Lo que cuenta es que sangre, ¿verdad?, bombea en tu corazón. ¿Qué sangre? Si es la sangre de Cristo, si la sangre de Cristo te ha limpiado, si el perdón del Señor te ha alcanzado. Eso es lo que cuenta. Eso realmente es lo que cuenta. Lo demás es secundario, ¿sí? Su momento de conversión fue, ¿verdad?, fue cuando él dijo: ¿quién, verdad, qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ahí en el verso 6 lo dice claramente. Solamente cuando una persona, ¿verdad?, encorva su alma, le pregunta quién es, está interesado en quién es el Señor. Y solamente cuando la persona dice: ¿qué quieres que yo haga?, es el momento de conversión. Tú puedes venir acá, de hecho, ¿verdad?, sentarte allá atrás de todos para que nadie te vea, porque no quieres que te fastidies. Vienes tal vez con tu mujer porque te trae, o con tu esposa porque, ¿verdad?, te obliga, o con tu hijo porque te dijo que vinieras, o yo qué sé, ¿verdad? Y yo te quiero decir que tu hija y tu mujer no me llamaron para decirme estas cosas. Estás sentado ahí realmente sin poner atención, tal vez ni dale, conectarte con el Señor, pero el Señor te está hablando a ti. ¿Sí? El Señor te está hablando a ti. Solamente cuando tú estás dispuesto, cuando tú preguntas ¿qué quieres que yo haga?, es cuando el Señor puede hacer la obra. Es solamente el momento de conversión cuando tú rindes tu alma y tu corazón. Hay personas, miren, hay personas que se preocupan más de lo que van a decir sus amistades, sus familiares. Prefieren que sus familiares hablen bien y pasar el resto de la eternidad en un infierno ardiente. Yo no entiendo eso, ¿verdad? Pero hay personas que se arriesgan. Y yo te quiero decir a ti, amigo, amiga, no vale la pena. Debes, como Pablo, preguntar al Señor: ¿qué quieres que yo haga? O tal vez tú no es, ¿verdad?, tal vez ya eres convertido, tal vez estás en el Señor, pero has sido desobediente. De igual manera tú tienes que decirle: ¿qué quieres que yo haga?
Lo tercero es que habiéndose arrepentido, cuando Pablo pregunta ¿qué quieres que yo haga? El Señor lo llama, fíjense, el Señor lo llama. El llamamiento de Dios ocurre en el mismo momento de conversión para Pablo. De hecho, la próxima ocasión vamos a hablar un poquito más de esta historia, pero voy a terminar esta parte de la historia de Pablo. El Señor lo llama y le dice que se levante, que se vaya a Damasco, porque ahí le va a decir qué hacer. Ahí le va a enseñar, le va a instruir qué hacer. Cuando tú te conviertes al Señor, el Señor no te muestra todo su plan. Solo te dice, levántate, vete a tal lugar y ahí te voy a mostrar qué debes hacer. Si a veces quisiéramos que Dios, ¿verdad?, de alguna manera nos revelara todas las cosas. Señor, tengo este problema, no sé qué hacer. Quisieras que Dios, ¿verdad?, te trajera un pergamino y te lo tirara así y vieras todo el plan de Dios. No, el Señor te dice, da el siguiente paso y ahí te voy a decir qué debes hacer. Da el siguiente paso. Y tal vez tú estás acá a no saber qué paso, ¿verdad?, debes dar o quieres dar. Pero el Espíritu Santo de alguna manera quiere guiarte y tú debes dar ese primer paso para que el Señor entonces te dirija. Fíjense que requirió de un relámpago de luz para que entendiera que el Señor no lo perseguía, sino más bien lo estaba buscando. Hay una diferencia entre buscar y perseguir. Tomó un relámpago el Espíritu Santo. Y yo te pregunto a ti, amigo o amiga, especialmente tú tal vez, hermano o hermana, que has venido acá a la iglesia, pero que estás renuente a las cosas de Dios. ¿Tienes que esperar que te caiga un relámpago para que el Señor te despierte? Oiga, hay personas que son así, que esperan primero que el Señor, ¿verdad?, les dé un relampagazo, por así decirlo. Hasta entonces es que empiezan a entender y ponen, ¿verdad?, atención al plan de Dios. Y me preguntas, ¿estás esperando que te caiga un relámpago? Y no me estoy refiriendo a un relámpago literal, aunque pudiera ocurrir, eso no estoy diciendo. Pero estoy diciendo que una circunstancia que te deje ciego, como Pablo. Si a veces nos exponemos y Dios está buscando, no nos está persiguiendo. Pero como no dejamos que Él nos encuentre, entonces Él permite que la persecución venga, que los problemas vengan a nuestra vida, que las dificultades financieras vengan a nuestra vida, que las dificultades emocionales vengan a nuestra vida, que una depresión venga y te arreste toda la energía que antes tenías. Viene una depresión y te deja arrestado. No importa que tanto dinero tengas en el banco, no importa que tantas amistades tengas, si alguna dificultad como esta viene a tu vida, te arresta y te deja sin energía y te deja sin ganas y sin aliento. Te estoy hablando a ti, mi hermano, mi hermana, y a ti, amigo. De veras, créeme. Requirió de un relámpago de luz para que él entendiera que el Señor no lo perseguía, sino que lo amaba y lo andaba buscando. De la noche a la mañana, Saulo se convirtió de perseguidor de la iglesia a predicador del evangelio. El mismo evangelio que predicaba la iglesia. Aquella misma entidad a la cual ahora perseguía, ahora la amaba. De repente encontró un amor genuino por ella. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero han habido ocasiones, óigame, yo paso tiempo con la iglesia, créame, pero hay ocasiones cuando me pongo un poco melancólico y quisiera estar con la iglesia, créame, como que si no tuviera suficiente, ¿verdad? Pero cuando uno ama al Señor, también ama a la iglesia. Cuando uno ama al Señor, también ama al hermano o a la hermana que está a la par de uno. Y cuando uno ama al Señor, también ama a ese mundo quebrantado y perdido que está allá afuera. Su conversión fue tan radical que los hombres que iban con él se quedaron atónitos. Oyeron su voz, la voz de Dios, pero no sabían, no vieron a nadie tampoco. Oyeron que alguien hablaba, pero no oyeron la misma voz. Dios solo le habla a aquel que quiere convertir, no a aquel que está ahí de chismoso, entremetido. A él no le habla. Le habla a aquel que quiere arrepentirse, a él le habla. Saulo no se quedó, ¿verdad?, tirado en la tierra tampoco, ¿verdad? No se quedó tirado ahí en su pecado, sino que se levantó y aún ciego, aunque ciego, lo llevaron de la mano hasta llegar a Damasco. Y tal vez a ti te trajeron de la mano. Tal vez a ti te tuvieron que traer de la mano. Tal vez cuando tú te convertiste, te tuvieron que traer de la mano, porque estabas tan ciego que no encontraban ni siquiera la dirección para la iglesia. Pero alguien te tomó de la mano de igual manera como Saulo. Ahora quisiera que escucharan un testimonio de alguien que era muy celosa de su religión, y lo sé porque la he conocido precisamente desde el momento de su conversión a Cristo. Y quisiera
invitar a mi esposa que pase y que comparte algo acá de su corazón. Okay. Señor me los bendiga, hermanos. Mientras el pastor enseñaba la vida de Pablo, me venían a mí las memorias de mi vida, qué es lo que yo he pasado, mi experiencia durante este tiempo que he vivido, que han sido como 50 años por ahí. El Señor es muy bueno. El Señor trabajó en Pablo, como ustedes se dan cuenta. El Señor tenía un plan para él, pero antes de ese plan se fijaron lo que pasó él. Él perseguía a los cristianos, era muy religioso. Yo en cierta manera era muy religiosa. Yo no perseguía a los cristianos, no los mataba, pero sí hablaba en mal de ellos. Decía evangélicos aquí, evangélicos allá. Ustedes saben, yo creo que venimos de ese background, de ese trasfondo. Pero quería comentarles un poco de mi infancia. Mientras estaba yo creciendo en mi infancia, yo no sabía, pero el Señor estaba ahí conmigo. El Señor me estaba guiando, yo no sabía, no podía sentirlo porque era una niña apenas. Soy la segunda de 2 hijos. Crecí con una abuela, con la mamá de mi mamá, mis tías, yo crecí con ellas allá en El Salvador. Mi mamá tuvo que salir a trabajar, como ustedes saben, cuando es una mamá soltera, ellas tienen que proveer, ¿no? Así es que ella salía a trabajar. Yo la veía posiblemente cada 2 semanas o a veces cada 1 semana, cada 2 semanas, pues salía de donde vivíamos. Mientras tanto yo le ayudaba mucho a mis tías. Ellas hacían el papel de mi mamá. Yo cuidaba mis primos, mis primas. Yo lavaba la ropa, y lo hacía con ganas. No piensen que lo hacía con mala ganas, sino que yo aceptaba lo que tenía en el momento. Apenas era una niña, pero aceptaba lo que estaba pasando. También quería decirles que cuando los adultos emigran a otro país, enfrentan soledad, y yo creo que mi mamá enfrentó eso cuando salía a otros lugares a trabajar, o cuando nosotros venimos a este país también recibimos ese choque cultural, ¿no? Todo eso, los efectos de la separación de la familia es grande para los adultos, pero también para los niños, para los que nos quedamos atrás. Sufrimos esa sensación de abandono, aunque es involuntario. Sabemos que los padres no lo hacen a propósito, pero sufrimos ese dolor, ese abandono. Esos niños a menudo sufren en silencio, preguntándose por qué sus padres tuvieron que dejarlos. Tenemos esas preguntas a veces, y francamente ningún consejo sabio o respuesta inteligente puede explicar las emociones encontradas de padres e hijos separados. Para aquellos de ustedes que dejaron hijos con sus familiares allá en sus países, les aconsejo que amen a sus hijos, llámenlos, y si ya lo están haciendo, gloria a Dios, sigan haciéndolo. Discúlpense por dejarlos, díganles que no fue a propósito, díganles que ustedes se están proveyendo, y los niños entienden. Es difícil entender en ese momento, pero después cuando uno crece entiende. Y asegúrense también de que ellos no estén en un lugar de abuso, ¿ok? Que ellos estén cuidados, que no haya abuso en esa atmósfera donde están. Y no traten de minimizar su dolor por la razón de la distancia. Ese es un consejo que les doy. No tengo muchas memorias de mi infancia y adolescencia. Lo que recuerdo es que tenía mucho miedo. Mi niñez fue un poco dolorosa.
tenía mucho temor porque había mucho acoso sexual que experimenté en ese tiempo. De niña soñaba escapar de estos lugares, pero no sabía en quién confiar, no sabía a dónde ir. Tenía mucho temor. Me iba a la cama diciéndole al Señor, Señor, ayúdame. Aunque no era católica, me ponía a rezar, por supuesto. No podía orar, solo le decía al Señor, Señor, ayúdame. Oh Dios, ayúdame. Esa era mi oración. Y a veces yo sentía que el Señor me escuchaba, a veces yo no sentía nada. Y me dormía con ese dolor, con ese temor de que alguien iba a llegar a tocarme. Es muy difícil, hermanos, pero sabía que Dios, yo no lo sabía, pero yo sé que Dios estaba ahí protegiéndome. Y mientras yo crecía, mi adolescencia, crecí y no estaba consciente todavía en lo grandioso que es Dios, en la presencia que yo hubiera podido sentir, no la sentía, pero yo sé que Él estaba ahí. Mi familia es del Salvador y es muy católica, era muy católica para entonces, todavía tengo familias que son muy católicos, pero el Señor me siguió protegiendo, hermanos. El Señor estaba protegiéndome en mi adolescencia. Mientras yo crecía en El Salvador, mientras yo estaba creciendo como adolescente, en más o menos 1975 mi mamá emigró a los Estados Unidos. Yo tenía alrededor de 7 años, apenas la conocía a ella, pues siempre había estado trabajando fuera. Mi mamá está acá, el Señor me la bendiga, el Señor le fortalezca y gracias por lo que hizo, mami. No fue en vano lo que usted hizo. Ella se vino para acá, para los Estados Unidos, apenas, como le digo, la conocía. Recuerdo que quería estar con ella. Yo anhelaba tenerla cerca, pero no la conocía muy bien, ella había estado fuera. Pero ahora estaba demasiado lejos. Antes por lo menos la veía cada semana, cada 2 semanas, pero esta vez ya no. Ella estaba hasta acá y con el paso del tiempo me acostumbré a estar lejos de ella. Sentía mucho dolor, claro, pero me acostumbré. Y hermanos, he descubierto que los hijos de familiares inmigrantes que crecen lejos de sus padres tienden a ser más independientes pronto, porque tenemos que hacer las cosas solos, yo creo, nos hacemos más independientes. Todas las familias que conozco y cuyos hijos inmigran después de años de separación tienen desafíos significativos para conectarse emocionalmente con sus hijos, porque emocionalmente están más conectados con los abuelos, con los tíos, ¿verdad? Con los hermanos que se quedan allá. Y porque ellos hicieron el papel en la ausencia de los padres biológicos. Y tal fue mi caso. En 1985, a los 17 años, mi mamá me emigró a Los Ángeles. Gloria a Dios por eso. Debido al dolor que yo había sufrido, aprendí a mantenerme lejos de todos. Yo construí ese muro que desde pequeña yo lo fui construyendo para que nadie se me acercara. De adolescente ya estaba hasta acá el muro. Así es que venía sufrida, hermanos, venía muy sufrida. Como Pablo, yo creo que venía con mi religión, venía con consejos de la abuelita, muy religiosos, venía muy, muy dura de corazón. Aprendí, como les digo, a mantenerme lejos de los demás. Tristemente, ese muro estaba impactando la forma en que la relación con mi mami y con Dios, la relación con mi mamá estaba recién llegada, no estaba bien, con Dios estaba menos bien. Así que el Señor hizo grandes cosas. Mi mamá estaba feliz de que yo estaba acá. Mi mamá estaba contenta, ella me llevaba a Disneylandia, ella me daba lo que sea, hermanos, pero yo estaba triste, mi corazón estaba triste. Pero mi mamá ignoraba mucho
lo que me había pasado. Prácticamente yo no la conocía, yo tenía que aprender a entenderla a ella. Ella era recién convertida al Señor, ella tenía un celo para el Señor, pero para hacer las cosas bien. Ella me platicaba del Señor y y ella quería que yo aceptara al Señor, pero yo tenía ese, como les digo, ese muro, yo no me quería mover de ahí de donde estaba. Entonces mi madre decidió no seguir presionándome. Ella mejor siguió orando calladamente. Ella empezó a orar y a mostrarme que ama a Dios, que amaba a Dios. Ella empezó a venir a la iglesia, ella solita me decía, mija, ya me voy para la iglesia, hay culto de jóvenes. Ella se venía solita y yo le decía, ok, mami, bye. Y a veces los domingos ella me decía, yo me voy a la iglesia, y yo me quedaba en la casa y yo le decía, ok, yo me voy a la iglesia católica también. Entonces yo iba a la iglesia católica, pero no me sentía bien allá, la verdad, me sentía sola, pero no le decía eso a mi mamá. Ella, en lugar de presionarme, hizo eso. Ella oró al Señor, oró mucho por mí y mostró su amor y cuidado para mí. Finalmente, gracias al Señor, Dios escuchó sus oraciones. Un domingo de esos, de esos que ella me decía, ya me voy a la iglesia. Yo le dije, hoy voy con usted, mami. No sé de dónde salió, pero yo vine con ella un domingo. Entonces, y luego seguí viniendo otro domingo. No aceptaba al Señor todavía. Yo tenía mucho temor a aceptar al Señor y le tenía mucho temor al pastor Robaina. ¿Te acuerdas? No me quería ni acercar a él, para decirle la verdad. Él ya lo sabe, ¿ok? Entonces seguí viniendo domingos tras domingo. Mi mamá me llevaba a las clases de ¿cómo se llama? De escuela dominical que ella tomaba. Yo me iba con los adultos. Apenas tenía 17 años, o imagínense, me sentía ahí mal. Entonces, ahí fue cuando conocí a mi suegra, porque ella era la maestra de mi mamá. Entonces, para entonces mi mamá le dijo a mi suegra que si la podía ayudar de llevarme a mí a una clase de jóvenes. Luego entra aquí el muchacho para ayudar a su mamá ahí en la clase. Entonces, ¿verdad? No hubieron nada, ¿ok? No hubieron sparkles o anything, nada. Mi mamá, él llegó y su mamá le dijo, mijo, aquí está una niña que la lleves a la clase de jóvenes. Ok, mami, ya vámonos. Entonces me llevó a la clase de jóvenes. Entonces ahí empezó todo, hermanos. Allí yo me sentí más cómoda, claro, siempre callada con mi muro. Ahora yo creo que estaba más cerrado mi muro, porque solo escuchaba, no confiaba en nadie, la verdad. Me sentí más cómoda. Mientras tanto me sentí más cómoda. En 1986, como algunos de ustedes se acuerdan, Manantial de Amor siempre hacía campamentos de jóvenes. Entonces, en uno de esos yo acepté a ir al campamento. Ese campamento fue uno de los campamentos que yo creo que el Espíritu Santo se derramó, de gran manera en la iglesia, tremendamente. Y en ese campamento fue donde yo conocí a Jesús personalmente, hermanos. En ese campamento el Señor me tocó, la verdad. Porque antes mi mamá me hablaba, mi hermano me hablaba, pero yo sentía que no quería escucharlos. Estaba muy cerrada en mí misma. Ahí conocí al Señor. Este tiempo fue muy significativo para mi madre porque ella había estado orando por mi salvación ya por muchos meses. Es difícil describir el dolor, pero el gozo es mucho más indescriptible.
Todo lo que puedo decir es que realmente sentí la presencia de Dios en mi vida. A diferencia de mis años como católica nominal, ahora el Señor era muy real en mi vida, hermanos. Ahora yo podía sentir el Espíritu Santo, se derramó en gran manera y poder en ese campamento. Experimenté el Espíritu Santo trabajar en mi vida como nunca lo había sentido. Yo había visto a los católicos carismáticos, como el Señor los usaba, porque mi familia era católica carismática. Yo había visto cosas así, pero nunca había sentido la presencia del Señor en mi vida o el Espíritu Santo. Esa semana, hermano, ese fin de semana, como Pablo pasó 3 días ciego, yo creo que yo pasé, pero esos 3 días en el Señor, yo creo, ahí en el campamento, la verdad que yo me sentía que andaba en el aire todo el tiempo, todos andábamos contentos y al final, hermanos, el Señor nos bautizó con el Espíritu Santo. Hablando en nuevas lenguas, el Señor me bautizó a mí y yo había escuchado, pero nunca lo había experimentado. Pero esa vez fue real y el Señor me bautizó. Sentía un fuego ardiente en mi vida, en mi alma. Ese fin de semana fue, wow, tremendo. Por primera vez sentí que estaba adorando a Dios de una manera sorprendente, satisfactoria para mi vida y algo nuevo que nunca lo había experimentado o sentido. Mientras tanto, el Señor me iba guiando, iba creciendo espiritualmente y ahora el Señor estaba trabajando como adulta en mis días de adulta, pero ahora el Señor lo estaba haciendo conscientemente. Yo estaba conscientemente de que el Señor lo estaba haciendo en mi vida. Poco después del campamento juvenil, me bauticé aquí, hermanos. Fui el grupo primero que nos bautizamos en esta iglesia. Esta iglesia estaba nuevita, así es que los estrenamos. Así es que me bauticé. Mi mamá, como saben, estaba muy contenta porque yo estaba buscando del Señor. Comencé a caminar con Cristo, compartiendo mi fe en la escuela con mis compañeros, porque todavía estaba en high school, y haciendo nuevos amigos aquí en la iglesia. Yo estaba contenta. Comencé a asistir a la iglesia ahora regularmente. Empecé a entender la Biblia, empecé a diezmar, porque mi mamá siempre lo hacía, yo la veía, nunca yo cuestioné eso, lo hice. Empecé a ayunar y noté que estaba creciendo espiritualmente. Estaba muy contenta. De hecho, la relación con mi mamá y mi hermano mejoró mucho con el tiempo. Fue durante esa fase cuando el pastor Enrique y yo nos hicimos amigos. Después que el Señor me había bautizado con el Espíritu Santo, entonces Él se interesó un poquito más en mí. Entonces yo creo que ambos vimos que estábamos creciendo en el Señor y luego nos hicimos amigos, empezamos a conocernos, empezó él a conocer a mi mamá y ya luego empezó él a pedir permiso a mi mamá a que fuéramos novios. Me gradué de la high school, hermanos, en el 89. Yo no tenía 18 años, yo tenía 21, pero gracias al Señor me gradué de la high school. Y decidimos casarnos ese mismo año en octubre. Así es que ese año fue muy bendecido para mí. Era tan nueva en la fe que me sentía abrumada con la idea de que el pastor fuera pastor. Algunas veces yo creo que han escuchado que él ha dicho que yo no estaba muy contenta con esa idea, ¿no? Pues aquí viene la historia. Era porque yo estaba apenas empezando en el Señor. Tenía mucho temor de comprometerme. El compromiso de ser esposa de pastor es muy grande, hermanos. No es así fácil. No es solamente decirlo, yo soy esposa de pastor. Era muy grande. Para mí era un trabajo, wow, muy grande, que yo no lo podía entender
El Señor tenía sus planes, pero yo no lo sabía, la verdad. Entonces, el amor de Dios estaba, él estaba tan enamorado con Dios que él me compartía todas estas cosas, pero a la misma vez me abrumaba, me daba miedo. Entonces yo le decía, no, Hani, no, por favor, no, yo no quiero. Y no. Entonces él, como tanto me quería y estábamos recién casados, entonces él empezó a ya no hablar del asunto. Pero Dios tenía otros planes, hermanos. El Señor cambió mi mente eventualmente. El Señor tenía sus planes. Al final él hizo lo que yo le dije. Olvídate, Hani, olvídate. Tal vez en el futuro, por allá, pero ahorita todavía no. Él empezó a tomar clases de negocios en el colegio, porque yo le decía que lo quería ver con corbata. ¿Entienden la conexión ahora? Yo le decía, Hani, yo quiero que trabajes en una oficina. Trabaja en una oficina todos los días. ¿Me entienden? El Señor. Él me quería mucho, él hizo lo que yo le dije. En el 90, por iniciativa divina, el Señor quería cambiarme a mí. Me llevó a trabajar con el personal de la oficina de World Impact. Yo empecé a trabajar ahí en World Impact. Esta organización es una organización misionera. Fue a través de ellos, hermanos, que Dios me mostró su amor para la ciudad y compasión por los demás, por los perdidos. La verdad que yo estaba un poco cegada, yo estaba dura, no quería ver el trabajo que Dios quería hacer en mi vida o en nuestra vida como matrimonio. Pero el Señor me llevó ahí. Yo no sabía la verdad qué me iba a enseñar ahí, pero el Señor me mostró estas cosas. En el 91, Dios nos llamó al pastor y a mí a ser misioneros de la ciudad a través de World Impact. En 2000 fuimos invitados a unirnos a Vineyard. Después de trabajar ahí un tiempo con World Impact, nos movimos a Anaheim a trabajar en Vineyard para entrenar pastores internacionalmente. En el 2004 regresamos a World Impact. ¿Se imaginan? El Señor ha ido trabajando en mí poco a poco, trabajando en nuestras vidas, formándonos sin saber el propósito, el plan del Señor el que tenía para nosotros. En el 2004 nosotros regresamos a World Impact para trabajar con esto que tenemos hoy de TUMI. En el 2013 mi esposo se convirtió en su pastor. Y aquí estamos trabajando para la obra del Señor. Firmes y con amor, porque los queremos a todos, y con ganas, porque de veras lo hacemos con el amor y con ganas lo hacemos para Él. En conclusión, mis hermanos, cuando veo mi pasado, me doy cuenta de que Dios me protegió en mi infancia, aunque yo no lo sabía, Él estaba ahí. Y aunque yo no estaba consciente de un Dios en mi adolescencia, Dios me protegió también de aquellos que intentaron dañarme sexualmente. Y ahora que estoy consciente de Dios, me siento aquí apoyando a la obra de Dios, a la par de mi esposo, bajo el pastorado que el Señor le ha dado. Yo no me siento sola ni herida ahora, ya me siento sana, gloria a Dios. El Espíritu Santo siempre está presente cuando necesito su sabiduría para guiar a mis hijos, su poder para orar por esta congregación, orar por el pastor mientras dirige nuestra congregación, y la seguridad de que Dios cumplirá lo que me ha prometido. Finalmente, hermanos, encontré mi propósito en la vida. Ese era el plan de Dios desde mi niñez hasta ahora. Y mi vida nunca ha sido la misma. El Señor me los bendiga. Quédate aquí. Quiero hacer 3 invitaciones. La primera es que quisiera invitar a aquellos amigos o amigas que nunca han recibido a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. El Señor no te está persiguiendo, te está buscando.
pero si no te dejas encontrar, ¿verdad? Va a tener que usar un relámpago, cual sea lo que signifique ese relámpago en tu vida. Yo te invito esta mañana que tú aceptes a Cristo Jesús. Y lo único que tienes que hacer es esta oración. Inclinen por favor todos sus rostros y dile al Señor esta oración. Dile: Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón, que salves mi alma, que desde hoy en adelante yo pueda